Están viendo este debate por la nueva forma de hacer política. Están viendo este debate porque yo accedí, el primer presidente que accedió a un debate para poder mejorar la calidad de nuestra política y también la calidad de nuestra democracia. Llegamos al gobierno hace casi 4 años con una pandemia, la peor crisis en un siglo. Trabajamos cada hora, cada minuto, cada día para conseguir las vacunas, para después vacunar. Fuimos de los mejores países, de los 8 mejores países en el mundo que salimos de la pandemia, pero también en su recuperación económica. Logramos recuperar ese año y medio un país cerrado y logramos recuperar nuestra economía. Y con todo el trabajo que hicimos para recuperar nuestra economía, tenemos en términos del turismo la mayor recuperación en todo el mundo, en las zonas francas, en las exportaciones, en el sector agropecuario. Trabajamos para que ahora tengamos los mejores índices. Es cierto que no estamos creciendo al 5%, estamos creciendo al 6.5%, según los mismos datos que tenemos todos. Y ese es el acumulado entre el 2001, los años completos, 2021, 2022 y 2023. Pero al mismo tiempo también tenemos el menor nivel de desempleo, tenemos el menor nivel de pobreza en la historia de la República Dominicana. Esos son los datos y todo eso se debe al trabajo que hemos hecho con un equipo, pero junto también con toda la sociedad dominicana, que nos ayudó a vacunar, pero que también nos ha ayudado a gobernar mejor. Hemos pasado muchas crisis, como la crisis de Haití, que tuvimos que hacer y tomar medidas especiales, pero a pesar de eso hemos avanzado. Y seguiremos avanzando juntos entre el pueblo dominicano y un gobierno que trabaja a favor del interés nacional y de mejorar la calidad de vida de la gente. Gracias, candidato Abinader. Candidato Abel Martínez. Buenas noches a todos y todas. Saludar y felicitar a Ángel por la organización de este debate presidencial, a los demás candidatos, pero sobre todo a ti que estás en tu casa siguiéndonos en este intercambio de ideas. Agradezco a Dios que me permite el privilegio de estar esta noche aquí. Y comencemos este debate hablando la verdad. Y la verdad es que la gente está perdiendo interés y confianza en la política. Y no es de extrañar, porque lo que viven en el día a día es diferente a lo que se le está diciendo. Por eso estoy aquí, no solo como candidato del PLD, estoy aquí como un dominicano comprometido con nuestra República Dominicana. Hablarle a los cientos de miles de dominicanos y dominicanas que al concluir este debate no tendrán la certeza de qué van a comer mañana. Hablarle a aquellos que el salario no les rinde hasta finalizar el mes. A las mujeres, a las madres, que se ven en la difícil tarea de escoger entre comprar medicamentos o alimentar sus hijos, en la juventud que busca oportunidades, en los trabajadores, el sector productivo, que quiere una economía dinámica y fuerte. Soy Abel Martínez, no soy empresario, no soy intelectual, lo que soy es un hombre de acción y de resultados. Tengo 24 años trabajando, gestionando soluciones para la gente. Como fiscal, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, alcalde de Santiago, siempre he cumplido lo que prometo. Por eso estoy aquí para plantear un plan concreto que lleve seguridad a todos los dominicanos y seguridad al futuro que todos tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato Martínez. Vamos entonces a las preguntas. Yo tenía una réplica. Vamos a otorgárselo. Les recuerdo, para precisar la dinámica, ahora vienen las preguntas, tienen 1 minuto 30 cada uno para responder y 45 segundos después para la réplica. El doctor Fernández, candidato de Fuerza del Pueblo, ha pedido brevemente la palabra. Sí, como réplica, recordar que en realidad durante esta gestión de gobierno no se ha crecido a 6.2%, como ha dicho el candidato Abinader. Hay que recordar que el año 2020 fue menos 6.7%. Él gobernó desde agosto hasta diciembre. En el año 2021, 12.3% fue un rebote estadístico. El propio Banco Central reconoció que ese crecimiento fue tan solo de 4.7%.
4.9 en el 2022, 2.4 en el 2023, en realidad es 3.2% lo que ha crecido, muy por debajo del promedio tradicional de República Dominicana de un 5% promedio anual. Bueno, como le dimos el derecho a réplica al candidato Fernández, ustedes también tienen derecho a réplica, incluyendo usted, candidato Abinader. Bueno, yo sencillamente me voy a las estadísticas. Son las mismas estadísticas que mencionan que su gobierno creció en un 5% de averaje. Entonces, esas son las estadísticas. Y en esas estadísticas, si usted divide los 3 gobiernos completos, lo divide entre 3, pues se da el 6.5. Si hay algún problema con las estadísticas, debieran ir a los que hacen las estadísticas y no en este escenario. Vamos entonces a la pregunta, y es precisamente en materia económica. La palabra la tendrán de izquierda a derecha, comenzando por el candidato Fernández. Para su gobierno en los próximos 4 años, ¿cuál consideraría usted que serían las prioridades presupuestarias y dentro de estas, cuáles áreas específicas recibirían mayor atención en términos de asignación de recursos? Tiene 1 minuto 30 para responder. Bien, en un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo, de lo que se trata es de reactivar el crecimiento económico una vez más por encima del 5%. Y eso va a significar, obviamente, prestarle mayor atención a los sectores productivos de la vida nacional, que son los generadores de riqueza. En este caso, vamos a declarar de alta prioridad nacional el sector agropecuario de nuestro país, para poder garantizar la seguridad alimentaria en la República Dominicana. Además del sector agropecuario, por supuesto, apoyo a los sectores industriales y a los sectores productivos nacionales en sentido general. Y lo que tiene que ver con las áreas sociales, en educación, salud, seguridad social, políticas para generación de empleos, fundamentalmente a los jóvenes, a las mujeres, que es lo que realmente permite el gran desarrollo de la República Dominicana. Entonces, hay una dificultad, sin embargo, que tiene que ver con que el presupuesto nacional está muy ajustado. En la actualidad, solamente con el pago de intereses y amortización de la deuda y el 4% del PIB para educación, eso ya es el 60% del presupuesto. Por lo tanto, hay que buscar la manera de mejorar los ingresos, que tiene que ser con mejorar la administración tributaria, combatir la evasión fiscal y la elusión fiscal, para de esa forma disponer de recursos que permitan reorientar la economía nacional para bienestar del pueblo dominicano. La misma pregunta para el candidato Luis Abinader. 5% del desempleo abierto. Es el menor en la historia de la República Dominicana. Bueno, hubo uno menor a finales del trimestre que fue en el 2022, en nuestro mismo gobierno. Eso quiere decir que están funcionando las políticas públicas. El turismo está creciendo como nunca. Las zonas francas están en su mejor momento. El sector agropecuario está produciendo entre un 15 o un 25% más que la producción en el 2019. Es bueno conocer que en este periodo de gobierno le hemos entregado 23.000 millones al Banco Agrícola para financiamiento, aumentando así el crédito en un 80%. ¿Cómo se compara esto con estos gobiernos? En los 16 años apenas le entregaron 10.000 millones, poco más de 10.000 millones. Y en el gobierno del 2004 al 2012 apenas 2.000 millones. Entonces nosotros sí estamos llevando y ejecutando y apoyando a los sectores productivos y por eso ese nivel de desempleo tan bajo. Pero además, en relación con la alimentación del pueblo dominicano, según la FAO, le estamos dando las estadísticas, que es el organismo de agricultura de las Naciones Unidas, de 8.3, que era la subalimentación en el año 2019, hoy es de 6.3 y estoy seguro que va a seguir bajando. ¿Ustedes saben cuántos pollos se producían en el 2019? 16 millones de pollos mensuales. Hoy se producen 21 millones de pollos. En los plátanos hemos aumentado alrededor de un 15% la producción de plátanos. Todo el sector agropecuario, todo el sector, los sectores productivos están hoy en su mejor momento. Y si no, pregúntenle a ellos mismos. La misma pregunta para el candidato Abel Martínez. En nuestro caso de ser presidente a partir del 16 de agosto del 2024, prefiero apostar a la gente. No quiero hablar de números en fríos mientras el estómago de la gente está vacío. Estamos hablando de que a la gente hay que apoyarla para que tenga un empleo digno, para que coma, para que no salga con esa ansiedad a las calles. Tenemos que ponernos del lado del pueblo dominicano que ya
no aguanta más delincuencia y caos en nuestras fronteras. Tenemos que garantizar una seguridad alimentaria que hoy el pueblo dominicano no la tiene. Tenemos que ir a garantizarle la paz a los dominicanos que hoy no la tienen. Por eso, impulsar sí los sectores productivos, pero hay que ir directamente al campo. Hay que invertir en infraestructura rural, hay que crear presas, hay que establecer un fondo de 4 millones de dólares, 4.000 millones de dólares específicamente para la producción nacional, que podamos tener nuestros campos con los productos adecuados para que los dominicanos en su mesa, como ocurría hace unos años, pudieran tener más del 80% de los alimentos producidos en República Dominicana, eso a su vez generando empleos. También apoyar el sector turístico, que es uno de los pilares de nuestra economía, y no dejar al sector industrial, que tenemos que darle apoyo y darle recursos para, en la investigación, en la innovación, establecer recursos que vayan directamente para un mejor desarrollo de toda República Dominicana. Gracias, candidato. Pidió derecho a réplica el candidato Fernández. Sí, dos ideas fundamentales. En la República Dominicana hay 8 millones de personas en edad de trabajar, pero en realidad hay en estos momentos 2.400.000 del sector informal, 2.300.000 del sector formal. El presidente Abinader prometió crear 1 millón de empleos durante su gestión de gobierno. Reconocemos que con la pandemia se perdieron 400.000 empleos, pero en realidad en lo que concierne al empleo formal no se ha movido. Luego de la pandemia seguimos teniendo tan solo 2.300.000 empleados formales y los 500.000 son informales. Por tanto, no ha habido ningún aporte en materia de empleos. Solamente 8.000 empleos formales es lo que se han creado durante su administración. Para lograr el millón necesitaría 12 años de gobierno. El candidato Abinader también tiene su derecho a réplica. Mira, no sería bueno ni le recomiendo a los amigos de la oposición que se metan en promesas, porque si hay promesas, nosotros le hemos cumplido prácticamente todo. No recuerdo lo del millón de empleos, sí dijimos que íbamos a aumentar los empleos significativamente como lo hemos hecho, y ha aumentado el empleo formal, a diferencia de otros países de la región con el problema de la pandemia. Hemos aumentado significativamente. A hoy, el 90.6% de la producción agrícola y del consumo de alimentos de la producción agropecuaria se produce en la República Dominicana. Todos los rubros han aumentado, excepto la Toyota, que no ha aumentado, y eso es a propósito, que lo hemos hecho. Gracias, candidato Abinader. El candidato Abel Martínez había solicitado también su derecho a réplica. Según la Organización Internacional de Trabajo, República Dominicana es de los pocos países que post pandemia no han recuperado los empleos en el sector privado formal. Quizás el candidato Abinader se refiere a muchos empleos en el sector público porque ha habido un abultamiento de la nómina sin que esto precisamente se refleje en servicio para los dominicanos, en la calidad de la educación, en la eficiencia de la salud o en la seguridad ciudadana. Seguimos en economía, pasando a la segunda pregunta. En el marco de las negociaciones de una eventual reforma fiscal integral, más allá de mejorar la eficiencia, ¿cuáles medidas y sectores deberían priorizarse para incrementar la recaudación? En este caso tiene la palabra primero el candidato Luis Abinader. Mira, la reforma fiscal tenemos que también dividirla en la reforma tributaria y en la reforma del gasto público. Ya nosotros empezamos la reforma del gasto público. Nosotros hemos mejorado significativamente la parte de la calidad del gasto público, con mucho mayor transparencia, con mucho mayor honestidad en el uso de los recursos públicos, pero también incluso eliminando muchas instituciones. El crecimiento de la nómina es la mitad en términos proporcional de lo que fue en los 16 años pasados. Esa es la realidad, esas son las estadísticas. En relación a qué necesitamos también en términos del gasto público, necesitamos más dinero para la atención primaria en salud, necesitamos también el doble de los policías y mejor educados como lo estamos haciendo ahora, que además le hemos multiplicado por 3 el salario de los policías,
para la seguridad ciudadana. Necesitamos también más dinero para nuestra infraestructura y también para el sostenimiento, la sostenibilidad de la deuda pública. Ahora, cuando después de pasar las elecciones tenemos que sentarnos con toda la sociedad dominicana, incluyendo también con los amigos de la oposición, para determinar el país que queremos, qué debemos hacer y entonces continuar creciendo, continuar con esa esperanza que hoy tienen los dominicanos de que saben que están mejorando, de que saben que están avanzando y con el optimismo, ese optimismo tradicional también, que todos juntos, porque al final esto se acaba en 3 semanas, pero todos somos dominicanos y lo que queremos es un mejor país para todos y lo mejor está por venir. Candidato Abel Martínez, su turno. No podemos hablar de reforma fiscal sin antes hablar de una reforma integral. Estuvimos en la presidencia de la Cámara de Diputados y discutimos este tema dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y el pacto fiscal lo que habla es de legitimar los impuestos. ¿Qué significa legitimar los impuestos? Bueno, que el Estado debe retribuirle al sector empresarial, a los trabajadores, a los comercios, en la justa medida que tributa. Y no es lo que está pasando en la República Dominicana. Nosotros no podemos hablar de cargar el hombre de trabajo que hoy tiene que pagar más porque tiene que pagar una seguridad privada, tiene que pagar un servicio de salud privado porque el público no le da para solucionar sus problemas. Entonces, antes de enfocarnos en una reforma fiscal, el gobierno debe ser más cauto en el gasto público. El gobierno actualmente gasta 10.000 millones en publicidad al año. Tiene, por la ineficiencia en el manejo del sector eléctrico, ha pasado las pérdidas por subsidio de 400 millones a 1.600 millones de dólares al año. Entonces tenemos primero que trabajar en que el gobierno haga el sacrificio y no sacrificar al pueblo dominicano que ya no aguanta más con comida cara y con una carga que no le sirve ni le beneficia para sus necesidades básicas. Candidato Leonel Fernández. Sí, con respecto al tema de la reforma fiscal, estamos de acuerdo con el candidato Martínez en el sentido de que hay que disminuir el gasto tributario que hace el gobierno en áreas que no son realmente trascendentes o importantes para mantener. Como fue el caso, por ejemplo, de cuando llegó el nuevo ministro de Medio Ambiente y dijo que había una nómina de 600 personas que eran plenas botellas. Y eso creó un escándalo, por supuesto, de cómo se estaba malgastando el dinero público en la República Dominicana. Pero considero que se estableció a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo la necesidad de una reforma fiscal mediante un pacto fiscal. Para el año 2019 debíamos haber tenido un 19% de presión fiscal. Para el año 2025, ¿verdad?, debería ser ya un 25% de presión fiscal. Eso no va a ser posible. Ahora resulta importante el que nuevamente se convoque a un pacto fiscal, que los diferentes sectores puedan intervenir sobre este particular y definir el futuro de lo que puede ser esa presión fiscal. Se requiere porque República Dominicana sigue estando por debajo del promedio latinoamericano. 21% de presión fiscal, algunos países como Brasil, Argentina por encima de 30%, nosotros seguimos en 15%, se requiere, pero en eso tiene que haber mucho de enfrentar la evasión fiscal, la elusión fiscal, revisar exenciones y fundamentalmente crear mayores ingresos para el Estado que permita resolver los problemas de bienestar, de salud, de educación, que es lo que hoy necesita el pueblo dominicano. El candidato Luis Abinader ha solicitado su réplica. Sí, mira, esto es raro en un debate, pero estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Fernández en lo que ha dicho también. Sin embargo, quiero aclarar algunos puntos también que se han mencionado aquí sobre la calidad del gasto. Les quiero decir lo siguiente, en términos